Bueno, lo dicho, vamos a ocuparnos de la situación en la Cancillería argentina, luego de lo que ocurrió por el voto argentino en las Naciones Unidas contra el embargo norteamericano a Cuba, que es el arranque de este último episodio de la crisis. Lo pongo en esos términos, vamos a escuchar a quien sabe de esto para tener referencias más sólidas de cuál era la situación de Mondino, pero el título es ese. Luego de eso, el presidente Milei parece que realmente estaba muy enojado, desplazó a Mondino, asume Gerardo Bertein, actual embajador en los Estados Unidos, y el otro título, todo para tener el contexto, es que el gobierno va a iniciar una auditoría del personal de Cancillería, que será una auditoría ideológica. Está en línea el doctor Diego Guelar. Guelar, como bien sabemos, con mucha frecuencia lo tenemos en nuestro programa. Ha ocupado la embajada argentina en Brasil, en China, 2 veces en los Estados Unidos, en la Unión Europea. Diego, bienvenido, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes, como siempre. Lo primero es, parece haber coincidencia entre los analistas que uno lee hoy, las columnas de opinión, en que Mondino estaba jugada, que no tenía más fichas, que era cuestión de tiempo cuando se producía su salida. ¿Tenés la misma sensación, Diego? Sí, esto está así, estaba, yo creo que muy entendido que esto es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea que yo creo que el episodio hay que analizarlo por separado y tiene que ver con un contexto de una posición, a mi juicio, demasiado rígida que tiene el presidente respecto de lo que él llama el alineamiento con Estados Unidos en forma absoluta, que efectivamente rompe con algunas tradiciones argentinas en votaciones internacionales. Lo ha planteado ya varias veces, ha habido una carta de instrucción a la Cancillería, ahora hay en el comunicado donde prescinde de la canciller habla de una intervención activa y de análisis de las condiciones individuales de los diplomáticos. Yo creo que eso la verdad no corresponde, porque eso afecta la libertad de pensamiento. Lo lógico en una cancillería, y creo que es bueno que así sea, es que haya libertad de pensamiento y haya posiciones diversas. Eso no quita que también hay un dato de verticalidad y de autoridad, que cuando hay una instrucción hay que cumplirla. Es decir, esto cualquier cancillería en el mundo... Es un tema realmente muy desafiante, Guelar, el que estás planteando, ¿no? Has ejercido la representación argentina en países como China, por ejemplo. Tu sucesor tenía un clarísimo alineamiento con la política china. Conoces perfectamente la situación de otros embajadores, la embajadora en Venezuela en tiempos del kirchnerismo, que confundía su rol de embajadora con militante del chavismo. ¿Cuál debe ser en este sentido, cuál es el nivel de exigencia en países respetados en materia de política internacional respecto de la ideología coincidente o no de los embajadores con sus coyunturales poderes ejecutivos? No, en esto, por eso hay dos temas. Uno es esa libertad de pensamiento que hace que uno pueda tener más o menos acuerdo con lo que ocurre en el destino que a uno le toca. Eso forma parte de la libertad. Ahora, eso no quita que hay una política exterior. En general, las políticas exteriores de los países serios tienden a ser estable, porque la continuidad es un concepto muy importante de las naciones. Continuidad o cambio es una condición electoral de la alternativa local. Pero en el comportamiento de las naciones hay mucho más continuidades que cambios. Es un elemento muy valioso de las naciones saber dónde está una nación en forma permanente, más allá de quién gana una elección. Es la credibilidad de un país. Para los inversores, para los exportadores, para los importadores, tiene que haber un comportamiento nacional estable. Bueno, la Argentina no resuelve esto, no lo está resolviendo ahora, no lo ha resuelto muchas veces en el pasado. La Cancillería siempre ha sido un elemento morigerador de ese péndulo histórico en la Argentina, buscando más la estabilidad que el péndulo, ¿no? Pero en este caso el presidente no acepta ese dato de continuidad y exige la verticalidad a su tratamiento personal.
Bueno, por ejemplo, en ese terreno, en ese escenario, la continuidad de la política exterior argentina en el tema Malvinas, por ejemplo, ha sido el argumento que se ha utilizado para intentar justificar el voto en la última reunión de las Naciones Unidas en contra del embargo norteamericano a Cuba, digamos, el episodio que detona la salida de la canciller Mondino. Pero, Diego, alega la Cancillería en nombre de la continuidad de una política exterior de reclamo de la soberanía en Malvinas, que esta es una forma de sostener el apoyo de toda la región al reclamo argentino. ¿Cómo se define en estos casos la continuidad de una política exterior por un lado y la alineación de este gobierno con Estados Unidos e Israel? Bueno, es que yo creo que la verdad el argumento por Malvinas a mí mismo no me convence. Yo creo que la continuidad está dada, no, porque la continuidad está dada porque, fíjate, 187 votos tuvo esta resolución. El mundo, incluyendo la mayoría de los más estrechos aliados de Estados Unidos, europeos, Canadá, Australia, votan a favor de esta resolución porque se entiende que el embargo al final termina siendo exclusivamente una forma de victimización de la dictadura cubana, que no ha causado efecto. Ahí está, 70 años de dictadura, y no ha causado efecto. Entonces, en general, la conciencia universal tiende a que esa medida norteamericana, que no es, insisto, un bloqueo, porque Cuba comercia con todo el mundo, en general compra productos que no paga, esto es una tradición, a nosotros nos debe $1.000 millones que no va a pagar nunca. ¿Cómo es eso? O sea, compra productos que no paga. O sea, no es una cuestión de ideología ni de política, simplemente es un mal cliente, Diego. No, ellos han tenido, como hubo un gran estrellato de Cuba, por décadas, hubo un estrellato de Cuba internacionalmente. Entonces Cuba se arrogaba ese derecho a decir yo puedo comprar sin pagar, y lo ha hecho con muchísimo. Europa le ha bancado cualquier cantidad de cosas, forma parte del folclore de la dictadura cubana, ¿no? Entonces los presidentes iban a sacarse fotos con Castro, 2 papas fueron a sacarse fotos con Castro. Sí, ahí tenemos el caso de un rockstar, sin lugar a dudas, por décadas, sí, que puso su atracción personal al servicio de mantenerse en una dictadura. Y esto fue así, insisto, desde 1959 hasta ahora, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos hablando de 65 años de dictadura, la más antigua del mundo, en ese sentido, y tuvo esa eficacia de tener seducido al mundo y que el mundo discutiera sobre el tema. Patentaron el concepto de revolución cubana, y si uno ve hoy, Cuba está peor que como estaba hace 65 años, es una revolución al revés, una revolución para atrás, pero esto forma parte de un episodio muy importante en el mundo. Entonces, en ese mundo, en general, el consenso es decir, bueno, este mecanismo no sirve. Muchas veces, algunas veces Argentina, la mayoría, votó a favor de esta resolución, y otras veces en abstención, que es una forma de decir, bueno, estoy medio cansado de este tema, me corro del tema, que es una alternativa de voto en Naciones Unidas. La pregunta ya en este caso es a quien fue embajador y representó a la Argentina en distintos países. Es evidente, no hace falta entrar en muchos detalles, cuando el presidente era Cristina Fernández, bueno, los embajadores argentinos, por ejemplo, en los grupos regionales americanos o incluso en los escenarios internacionales que incluyeran Estados Unidos o Europa, tomaban posiciones afines con la ideología vigente. Exacto. En la Argentina. Esto era una evidencia. ¿Cómo hace un embajador que no coincide políticamente con su gobierno? Bueno, tiene 2 actitudes. Primero, siempre tiene que cumplir la instrucción. Si violenta valores fundamentales, ¿qué hace un embajador? Renuncia, porque se siente violentado, pero tiene que cumplirla. Todas las cancillerías del mundo tienen este principio, que cuando llega una instrucción, que
supuestamente la da el canciller en nombre del presidente, porque el titular de la política exterior no es el canciller o la canciller, sino el presidente, y entonces tiene que hacerlo. Después puede renunciar, o antes de votar, si recibe una instrucción para dentro de un mes, y esa es la decisión y violenta su conciencia, entonces Claro. renuncia. Pero las órdenes hay que cumplirlas, eso sin lugar a dudas. Cuando hay una instrucción de un voto, hay que cumplirlo. Eso no quita su libertad de pensamiento. Hay muchas veces que diplomáticos votan en un sentido y no están de acuerdo, pero cumplen la instrucción. Gerard, muchas gracias por este contacto.